Buenos días, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Muy buenos días, todos ustedes, alumnos de primer año de educación secundaria. El día de hoy estamos dando inicio a nuestra tercera sesión de clases virtuales, ¿correcto? Estamos continuando con el desarrollo del tema de razonamiento matemático conocido con el nombre de orden e información. Ya hemos visto ordenamiento lineal, luego hemos visto ordenamiento circular y hoy vamos a ver el ordenamiento en cuadrito de doble entrada o cuadrito de descarte de datos, como se le conoce. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito hoy día? Comprendemos el llenado correcto del cuadro de descarte de datos en función a la información proporcionada en el problema. No te olvides, vas a aprender cómo se llenan esos cuadritos. Segundo, haciendo uso de nuestro razonamiento lógico y nuestro pensamiento lateral, identificamos y extraemos el mensaje tácito que se encuentra en cada una de las proposiciones. ¿Qué es eso, profe? Ya lo vamos a ver en su momento. Hay mensajes que hay que saber extraerlos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a dar inicio a nuestra primer problemita, donde vamos a explicar la estrategia de cómo se llena el cuadrito. A ver, ¿qué dice el primer problemita? Siempre hay que darle una primera lectura rápida al problema para ver de qué trata, ¿correcto? Ana, Betty y Carmen tienen diferentes ocupaciones. ¿Ya? Hay 3 personas que se dedican a 3 cosas distintas. Carmen y la tenista no se conocen. Betty es hermana de la tenista y amiga del ajedrecista. Si una de ellas es voleibolista, entonces es cierto que... Profe, ¿qué se hace ahí? Se construye un cuadrito. ¿Ya? Ahí está. Por eso se le llama cuadrito de doble entrada. En esta columna de la izquierda van a ir los nombres de Ana, Betty y Carmen, las amiguitas. Y en esta fila, en la primera fila superior, van a ir las ocupaciones: tenista, ajedrecista y voleibolista. ¿Correcto? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Vamos a ver. En este cuadrito vamos a colocar 2 tipos de símbolos. Yo voy a usar un aspita. El aspita va a indicar que eso no ocurre. Y voy a colocar la frase sí, la palabrita sí, que significa que eso sí ocurre o que esa persona sí tiene esa ocupación. ¿Estamos de acuerdo? Si le pongo aspita, no tiene esa ocupación o no ocurre eso. Y si le pongo un sí, eso sí se da. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿cómo es eso, profe? Vamos a ver. Vamos con la primera información. ¿Qué decía? Carmen y la tenista no se conocen. Oye, pero dijo, escucha bien, Carmen y la tenista. Te está mencionando 2 sujetos completamente diferentes. Por lo tanto, Carmen no puede ser la tenista. Entonces yo me voy donde está Carmen y debajo de tenista y le pongo un aspita. ¿Ya entendiste? Estamos diciendo que Carmen no es la tenista es otro sujeto. ¿Correcto? ¿Van captando? Muy bien, vamos con el siguiente dato. Betty es hermana de la tenista y amiga del ajedrecista. Betty es hermana de la tenista. Ah, o sea que Betty no es la tenista es su hermana. Por lo tanto le pones Betty no es tenista. Pero también Betty es amiga del ajedrecista. O sea, la ajedrecista es la amiga de Betty, no es Betty. Por lo tanto decimos que Betty no es la ajedrecista. ¿Te diste cuenta? Profe, falta más datos porque luego ya simplemente me han nombrado la tercera ocupación, ¿no? Una de ellas es voleibolista, pero no me dice quién. Y profe, ¿qué hago? El cuadrito no se completó. Ahí viene la estrategia del llenado, ¿no? Ya en una primera parte hemos visto con la información y colocando un aspita, o en algún momento vamos a colocar un sí, va a depender de la información. Una vez que ya trabajé con esta información, empiezo a completar mi cuadrito. ¿De qué manera? De la siguiente manera. En una misma columna, todos los casilleros no pueden llenarse con aspita. Tiene que haber un sí. ¿Capta la idea? Tiene que haber un sí. Ah, profe, o sea que en esta columna, acá arriba no puede ir aspita,
No, pues tiene que ir entonces un sí. Caramba, muy bien chicos, muy bien. Pero así como en la columna no puede haber puro aspita y tiene que haber un sí, en las filas, en cada una de estas filas, también debe ocurrir lo mismo. No pueden ir en una misma fila puros X. Tiene que haber un sí. Ah, profe, o sea que en la fila de Betty, acá no puede ir X, correcto, ahí no puede ir X, ahí tiene que ir un sí, caramba, te felicito, muy bien, muy bien. Luego viene la otra partecita. Una vez que colocaste un sí, mira, una vez que colocaste un sí, el resto de esa fila tiene que ir con aspita. Ahí está, ve, con aspita. Muy bien. Y también, en la columna donde colocaste un sí, el resto de casilleros se deben llenar con aspita. Ah, profe, entonces ponemos aspita ahí. Esa es la otra parte. O sea, no esperes que todo salga con la información. El resto del cuadrito se va llenando de esa manera. Muy bien, profe. Profe, y usted me acaba de decir que en la fila de Carmen, que son 3 casilleros, ya hay 2 que tienen un aspita. Entonces, no puede ir aspa acá, porque en una misma fila, todos los casilleros no pueden ser aspita. Ah, profe, entonces tenemos que poner un sí. Y ya está tu cuadrito lleno. Profe, es obligatorio que el cuadro esté completamente lleno. Para responder a algunas preguntas en algunos ejercicios, muchas veces no es necesario completarlo todo. Perdemos mucho tiempo tratando de completarlo todo. A veces con lo poco que ya hemos avanzado es suficiente para responder a la pregunta. También eso toma en cuenta, ¿ya? No te maltrates tratando de completarlo todo. A veces para responder a la pregunta, con lo que hemos avanzado ya es suficiente. Entonces tú tienes que estar observando tu cuadro y también observando lo que te piden responder en el problema. Por ejemplo, ¿qué nos pidieron a nosotros? Nos pidieron, entonces es cierto que, y me dan 5 afirmaciones. Una de estas 5, porque no hay la opción que hay varias respuestas, solamente puede haber una por lo visto, entonces una de ellas es algo que se puede afirmar y las otras no se pueden afirmar o son falsas. Hay una que es verdadera y el resto son falsas, ¿ya? Veamos. ¿Betty es ajedrecista? Betty no, es la voleibolista. ¿Carmen es ajedrecista? Sí, mira, sí. ¿Betty es tenista? No, pues. ¿Ana es voleibolista? No. ¿Carmen es tenista? No. Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Carmen es ajedrecista y marcaría la respuesta B, ¿correcto o no? Muy bien. Ah, mira, vamos a celebrar juntos, ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! Celebra que te salió el ejercicio, ¿correcto? Te salió el ejercicio, hay que celebrarlo. Alígrate con un ejercicio te sale. Ese es lo bueno de la matemática. Cuando algo no sale, hay que alegrar, ¿de acuerdo? Porque ha sido tu esfuerzo. Vamos con el problemita número 2. Profe, ahora son 4 sujetos. Claro, son 4 personas. Entonces el cuadrito es un poquito más grande, nada más. Ahí está, el cuadrito más grande. Muy bien. Las amiguitas se llaman Margarita. Ahí está el nombre de las chicas en la columna vertical acá, en esta columna. ¿A ver? Margarita, Rosa, Azucena y Violeta. Son 4 chicas que reciben de sus enamorados un ramo de flores, cada una que de casualidad concuerdan con su nombre. ¿Qué quiso decir esto? Cada una de las chicas ha recibido un ramo de flores de sus enamorados, pero el nombre de estas flores coincide. Los nombres de estas flores coinciden con los nombres que ellas tienen. Sin embargo, dice, aunque ninguna recibió de acuerdo al suyo. Los nombres de las chicas son igualitos a los nombres de las flores, pero ninguna de ellas recibió el ramo que llevaba un nombre igualito al de ella. O sea, por ejemplo, si yo me llamo Rosa, a mí no me regalaron las rosas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió, no? Si yo me llamo Jazmín, no me regalaron los jazmines. Ah, muy bien. Entonces, ya sabes lo que dice eso. Luego dice, se sabe que el ramo de rosas lo recibió Azucena. Ah. Pero ni Rosa ni Violeta recibieron azucenas. Cuidado porque como usan los mismos nombres podrías malinterpretar. Hay que saber en qué momento están nombrando a la chica y en qué momento están nombrando a la flor. ¿De acuerdo?
Y nos preguntan qué recibió Violeta. A ver, vamos con la primera parte. Recuerda que ninguna recibió el ramo de flores que llevaba un nombre igualito al de ella. Ninguna recibió el ramo de flores que lleva un nombre igualito al de ella. Por lo tanto, Margarita no recibió margaritas. Aspita le pongo ahí. Rosa no recibió rosas. Azucena no recibió azucenas. Y Violeta no recibió violetas. Es lo primero que completas. ¿Estamos? Luego viene la segunda parte. Recuerda que nos han dicho que el ramo de rosas lo recibió Azucena. El ramo de rosas lo recibió Azucena. Mira, acá está Azucena y acá está Rosa. A diferencia del primer problema, ahora tú vas a poner acá sí, porque Azucena sí recibió las rosas. Ahí está, ¿ve? Pero ¿qué te he dicho en el problema anterior? Que si tú ya colocas un sí, tienes que alegrarte, porque ese sí te va a ayudar a completar. ¿Ah? Lo puedes dejar para después o lo puedes completar inmediatamente. Por ejemplo, si quiero completar inmediatamente, ¿qué digo? En esta columna, como ya puse un sí, los otros casilleros deben ir con aspita. Ahí está. Ahí está. Y como ya puse sí en esta fila, el resto de los casilleros tiene que ir con aspita. Ahí está. Y ahí está. ¿Correcto? Correcto. Recuerda también el último dato que nos habían dado. Ni Rosa, ni Violeta recibieron las azucenas. Ni Rosa, ni Violeta recibieron azucenas. Entonces te va donde está Rosita y dices, Rosita no recibió azucenas. ¿Qué tengo que poner en este casillero? Un aspita, muy bien. Violeta, acá está Violeta, tampoco recibió azucenas. Entonces te vas Violeta hasta azucenas, en este casillerito también pones un aspita. Muy bien, hasta ahí se acabó la información del problema, ¿no? Hasta ahí terminó el enunciado. Ahora entras tú a tallar en el cuadrito. Recuerda, mira esta fila inferior, mira la última fila. ¿Qué ves? ¿Podría ir un aspita acá? ¿Tú crees que podría ir un aspita acá según lo que hemos dicho? Claro que no, muy bien, te felicito, hasta acá te escuché. No, tiene que ir entonces un sí, muy bien. Oye, y si ponemos un sí, a ver, ¿dónde lo...? Ah, acá también, mira. Tiene que ir un sí. Y en esta columna, que hay 3 aspitas, acá tampoco puede ir un aspita, ¿cierto? ¿Qué tendría que ir? Un sí. Ah, entonces hay que empezar por ahí, ¿ve? Un sí ahí. Y también podríamos poner un sí por acá. Correcto, pero antes de poner el sí por acá, ¿qué hemos dicho? Ah, si ya coloqué un sí acá, ¿qué pasa con el resto de la fila? En el resto de la fila tiene que ir aspita. ¿Correcto? Muy bien. Pero acá también podrías colocar algo, ¿no? Mira, mírame, ¿qué podrías colocar acá? Sí, entonces puedes colocar sí acá y puedes colocar sí acá. Veamos. Colocó un sí ahí. Y si coloqué un sí acá, ¿qué pasaría con esta fila? Acuérdate, ¿qué pasaría con esta fila? Ah, acá debería ir un aspita, ¿cierto? Correcto. Y por lo tanto, recuerda que habíamos dicho que acá tenía que ir un sí. Entonces, para este problemita ya se completó toda la información. ¿Y cuál es la pregunta de tu problema? Vamos a responder al problema. ¿Qué recibió Violeta? Mira tu gráfico. Violeta recibió margaritas. Entonces, vamos a ver acá. Violetas, azucenas, rosa, margaritas, claveles. ¿Qué marcarías entonces? Margaritas. ¿Cuál es la clave? La clave es la D. Eso. ¡Hey! ¡Alert! ¡Oh! ¡Hey! Salió el problema. Muy bien. No te olvides, la respuesta es la D. Mira, qué bonito cuando nos alegramos. Un problema sale, es alegría cuando un problema sale. Ah, alégrate. Problema número 3. Se desea saber los nombres de A, B, C y D. 4 personas. Cuidado. O sea, a los sujetos le estamos llamando A, B, C y D, pero no son sus verdaderos nombres. ¿Ah? Los verdaderos nombres están por acá, ¿ven? Antonio, Bruno, Carlos, Daniel. ¿Correcto? Entonces armamos el cuadrito, acuérdate. Ahí está el cuadrito. ¿Qué hemos puesto por acá? Las letras A, B, C, D. ¿Y qué hemos puesto en la fila? Los nombres. Antonio, Bruno, Daniel y Carlos. Correcto. Entonces vamos a identificar quién de estas letras le corresponde a Antonio, cuál de estas letras es Bruno, etc. ¿Vamos? Empezamos con la primera. Lo leemos rapidito, a ver.
¿Se desea saber los nombres A, B, C y D? Antonio, C y D fueron al cine el domingo. Falta. Bruno, A y B trabajan en la misma fábrica. A, C y Carlos asistieron a la misma feria. D, B y Daniel juegan en el mismo equipo. C es pobre, en cambio Bruno es adinerado. ¿Cuáles son los nombres según el orden dado? Mucho cuidado con esto. ¿Ya? ¿Cuáles son los nombres según el orden dado? La pregunta quiere que como tú primero nombraste A, escribas como respuesta primero el nombre de A, luego escribas el nombre de B, luego el nombre de C y luego el nombre de D. A eso se refiere. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a identificar. La primera proposición dice Antonio, C y D fueron al cine el domingo. Antonio, C y D. ¿Qué significa? Que son tres personas distintas. O sea que Antonio no puede ser la persona C y tampoco puede ser la persona D. Entonces te vas donde dice Antonio y te vas hasta donde está la C y la D y dices que eso no puede ocurrir. Le pusimos el aspita. Ya entendiste. Entonces Antonio no puede ser ni C ni D porque se trata de tres sujetos. A ver, ¿cómo razonarías en el que sigue? Bruno, A y B trabajan en la misma fábrica. Otra vez, Bruno, A y B. ¿Cuántos sujetos son de nuevo? Tres. Uno se llama Bruno, el otro se llama A y el otro se llama B. ¿Podríamos decir que Bruno es alguno de ellos? No, claro que no. Bruno no puede ser ni A ni B. Correcto. Entonces nos vamos donde está Bruno y marcas aspita en A y marcas aspita en B. Ya, hasta ahí vamos todo ok. Muy bien, seguimos. Vamos, tú puedes. Vamos con la tercera afirmación. A, primera persona. C, segunda persona. Y Carlos, tercera persona. A, C y Carlos. Otra vez menciona tres sujetos. Uno de ellos se llama Carlos. El otro es A y el otro es C. ¿Cuál es tu conclusión con los dos ejemplos anteriores? Correcto. Carlos no puede ser ni A y Carlos tampoco puede ser C. Entonces vamos donde está Carlitos. A la altura de A una aspita y a la altura de C otra aspita. ¿Estamos de acuerdo? Mira cómo se va llenando rapidito. Vamos a esto, el otro, tú puedes. ¿Qué dice el otro? D, B y Daniel. Mira, otra vez. D, B y Daniel. ¿Cuántos sujetos son? Tres sujetos de nuevo. Uno de ellos se llama D, el otro se llama B y el otro se llama Daniel. ¿Qué podrías decir entonces? Daniel no es ni D ni B. Muy bien. Entonces ponemos Daniel un aspita en D y Daniel un aspita en B. ¿Correcto hasta ahí? Muy bien. Vamos con el último dato. Dice que C es pobre. O sea, la persona que tiene la letra C es pobre. Pero Bruno es adinerado. Oye, C es pobre y Bruno es adinerado. Si Bruno es adinerado, ¿es pobre? No, pues claro que no. Entonces, Bruno no puede ser la persona C. Bruno tiene dinero y la persona C no tiene dinero. Es pobre. Entonces, Bruno no es la persona C. Son sujetos diferentes. Entonces, vamos donde está Bruno y marcamos donde está la letra C. ¿Qué puedes deducir? Mira todo lo que ves acá. Tienes que hacer una visión rápida de esto. En la columna de Bruno ya hay tres aspitas. ¿Qué crees que iría acá? ¿Una aspita? No, tendría que ir un sí, ¿sí o no? ¿Y qué observas en la fila de C? También hay tres aspitas. ¿Crees que podría ir una aspita acá? No, tiene que ir un sí. Entonces hay dos puntos donde puedes partir. ¿Y qué hemos dicho que cuando colocas un sí, qué haces? El resto de la fila, o el resto de su columna, se rellena con aspita, porque ya no hay espacio para otro sí. Entonces aquí rellenas con aspita. ¿Correcto? Pero ya habíamos dicho que habías observado esto por acá. Pero mira lo que aparece de nuevo por acá también, ve. ¿Te das cuenta cómo se va completando solito? Acá hay tres aspitas. ¿Tú crees que iría un aspita acá? No, tendría que ir un sí. Vamos a ver con cuál sí empezaron. Con el que habíamos dicho anterior.
Entonces, si ya completé sí en esta fila, ¿qué pasa con esta columna? Debo completar con un no. O, en este caso, completé con un sí acá. Ya completé los dos sí que podía poner. Y ahora relleno, ¿no? Esta columna con un no. ¿Y qué harías con esta fila? Con esta fila nuevamente, un no. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Pero qué observas en esta columna? Ya hay 3 aspitas. ¿Tú crees que iría una aspita acá? O también mirando esta fila. No, no puede ir una aspita. ¿Qué tiene que ir? Un sí, un sí. ¿Correcto? Y se llenó el cuadrito. Pero recuerda a ti que te han preguntado. ¿Cuáles son los nombres según el orden dado? Y recuerda que ya te expliqué qué significa eso. Primero tienes que escribir el nombre que le tocó a Antonio. Entonces primero tiene que ir Antonio. Luego el de B, Carlos. Antonio, luego sigue Carlos. Luego el de C, Daniel. Y por último el de D, Bruno. Entonces, ¿cómo sería? Antonio, Carlos, Daniel y Bruno. Antonio, Carlos, Daniel y Bruno. A ver, identifícalo. Antonio, Carlos. Mira la D. Antonio, Carlos, Daniel y Bruno. ¿Coincide o no? Claro. Entonces la respuesta correcta sería la letra D. Antonio, Carlos, Daniel y Bruno. Correcto. Alégrate, eso. Qué alegría cuando sale un problema. Qué alegría. Muy bien, niños. Vamos a tener un pequeño paréntesis y luego continuamos con los otros problemitas. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Te has dado cuenta cuántas veces te lavaste las manos hoy? Después de jugar, después de ir al baño, después de acariciar a tu mascota. Lávate las manos siempre. Recuerda, jabónate y frótate las manos mínimo 20 segundos. Enjuágate bien con abundante agua. Sécate con una toalla limpia. Mantén tus manos siempre limpias, porque con manos limpias estamos sanos. Ahora te toca a ti. Ministerio de Salud Perú, progreso para todos. Retornamos entonces nuevamente con el problema número 4. Ya, no te olvides el mensaje anterior. No te olvides, por favor. En estas circunstancias actuales tienes que tener bastante cuidado. No te olvides de lo que te recomendamos siempre, ¿no? Tienes que lavarte continuamente las manos para protegerte de este mal que nos aqueja actualmente a nivel de todo el mundo. Muy bien. El problema número 4. 3 personas viven en 3 ciudades distintas y tienen ocupaciones diversas. Cuidado. Nos habla de 3 personas. Nos dice que viven en 3 ciudades distintas y que tienen, lógicamente, 3 ocupaciones distintas. Profe, ahora la información creció un poquito más, claro. Dice que José no vive en Lima y Luis no vive en Piura. El que vive en Lima no es religioso. Luis no es profesional. Uno de ellos se llama Fernando. Uno de ellos vive en Huancayo y que José es político. Y entonces, ¿qué se va a cumplir? A ver, vamos a ver. ¿Cómo sería el cuadrito? ¿Te has imaginado cómo sería el cuadrito, no? Claro, un poquito más grande que los otros. Ahí está, ¿ven? En esta columna hemos puesto los nombres de las personas que los hemos ido descubriendo en el enunciado, ¿sí o no? José, Luis y Fernando, ahí está, ¿ven? Luego, en esta fila están las ciudades. ¿Cuáles son las ciudades? Lima, Piura y Huancayo. Y por acá, en la segunda parte del grafiquito, están las ocupaciones. ¿Cuáles fueron las ocupaciones? Profesional, religioso y político. Ahora, ten cuidado cuando se llena acá. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo o no? Mucho cuidado. Vamos a aclarar luego por qué te digo que tienes que tener cuidado. Vamos entonces con la primera información. ¿Qué dijo? José no vive en Lima. José no vive en Lima. ¿Qué tengo que poner ahí entonces? Un aspita. Luis no vive en Piura. Me voy donde está Luis, hasta la altura de Piura. ¿Y qué debo poner ahí nuevamente? Un aspita. Muy bien. Acá viene algo interesante. Esto tienes que aprender a traducirlo. Dice, el que vive en Lima no es religioso. Capta el mensaje. Si yo vivo en Lima, no puedo ser religioso. Pero también el mensaje va en sentido contrario. O sea, si yo vivo en Lima, no puedo ser religioso. Pero si yo soy religioso, entonces no puedo vivir en Lima. Capta.
Si yo vivo en Lima, no puedo ser religioso. Y si yo soy religioso, entonces no puedo vivir en Lima, pues. Una cosa también niega a la otra. Si tú vives en Lima, no eres religioso. Ay, pero yo sí soy religioso. Entonces no vives en Lima, pues. Porque el de Lima no es religioso. ¿Se entiende, no? Si vivo en Lima, no soy religioso. Si soy religioso, no vivo en Lima. Ah, eso nos va a ayudar, ¿eh? Seguimos. Por el momento lo dejamos en stand-by. Luis no es profesional. Entonces voy donde Luis y me voy a la segunda parte, acá, las ocupaciones. Luis, en esta parte, no es profesional. Ahí está, bien. Uno de ellos se llama Fernando. Eso solo sirvió para que completaras el nombre de los sujetos. La parte final. Uno de ellos vive en Huancayo, pero no sé quién. También sirvió para completar la otra ciudad. José es político. Ah, ahí viene un dato. Pero es un dato que no voy a poner aspita, porque dice José es político. O sea, tiene que ir José hasta donde está político y no vas a poner aspita, porque dice es. Tienes que ponerle sí ahí. Y te alegras, pero cuidado te ilusiones, porque, profe, usted me ha dicho que el resto de la fila debe ir a aspita y el resto de la columna sí, pero cuidado te vayas a pasar a ciudades. Recuerda que este sí corresponde a la ocupación político, entonces solamente puedes poner aspita en todo lo que corresponde a ocupaciones, solamente hasta acá, no te me vayas a pasar a la otra parte, ahí está el detalle, vos te decía hay que tener cuidado, ahí está aspita en religioso, ya aspita en profesional. Si José es político, ya no puede ser religioso, ya no puede ser profesional. Y tampoco Luis puede ser político y tampoco Fernando. ¿Ya? Cuidado te vayas a ilusionar y te vayas hasta ciudades. Ahí sí no, ya el problema lo estarías, digamos, haciendo mal. ¿Ya? Muy bien. Continuamos. Profe, ¿no hay más información? Aparentemente. Recuerda que acá hay dos parte de análisis, las ocupaciones y las ciudades. Entonces, en ciudades falta bastante información, pero ocupaciones ya se avanzó. ¿Qué dirías tú en esta columna? Ah, en esta columna ya hay dos aspitas. ¿Qué crees que iría acá? Un sí, muy bien. ¿Y en esta fila qué crees que iría? Un sí, muy bien. Entonces, puedes empezar por cualquiera de ellos, a ver. Vamos con esta columna. Y si ya pusiste un sí acá, también puedes de frente colocar el otro sí o poner aspa de una vez, ¿no? ¿Qué pasa con esta fila? Hasta acá, no te vayas a ir a las ciudades, estamos trabajando en ocupaciones. Entonces pones un aspita. Y en esta columna solo hay espacio para un sí. ¿Se completó? Ya completaste la parte de ocupaciones, pero todavía hay que ver la parte de ciudades. Y como no hay más datos para ciudades, tienes que regresar en eso que te expliqué hace un momentito en la segunda proposición cuando decía, el que vive en Lima no es religioso. ¿Y yo qué te dije? Y si soy religioso, no vivo en Lima. Eso me va a ayudar. Mira, ¿tú puedes decirme quién es el religioso o no? Claro, el religioso es Luis. Y si Luis es religioso, entonces no puede vivir en Lima. Por lo tanto, ahora te vas Luis con Lima y ahí pones un aspita. Ah, ya ves cómo te ayudó esa información. Ahora mira lo que apareció por acá. En esta columna, ¿tú crees que iría un aspita acá? Claro que no, pues hemos dicho que no puede ir puro aspa. ¿Qué iría? Un sí. Muy bien. Pero también en esta fila, mira esta fila. También puede ir un sí, ¿correcto o no? Muy bien. Colocamos un sí ahí. Y si coloco un sí, ¿qué puedo aprovechar rapidito? A rellenar el resto de la fila con aspita, ¿no? Ahí está. Muy bien. Y luego continuamos. Pero mira, podrías poner un sí en esta fila o podrías poner un sí en esta columna. Porque tanto en la fila como en la columna solo hay un casillero libre y los demás son aspitas. Entonces hemos puesto arribita. Y luego, ¿qué harías acá? Completarías con aspita. Y luego, ¿qué harías acá? Completarías con un sí. Claro, muy bien, ¿ya ves? Alégrate, ya viene, muy bien, ya viene. Dime, entonces es cierto que, ¿qué es cierto? Ah, hay que analizar lo que dice acá. Dime tú, ¿será cierto que el piurano es profesional? A ver, profe, el piurano es profesional. Acá está Piura, el piurano es José y es político. No, profe, no es correcto.
El religioso es limeño, recuerda, estás contradiciendo lo que hemos dicho al inicio. Si soy religioso, no soy limeño. Falso. Fernando es limeño y político. Acá está Fernando. Es limeño, sí, pero no es político, es profesional. Falso. D. El político es de Piura. A ver. Piura, José. ¿Y qué es? Político. Ah, entonces la respuesta correcta es la D. Correcto. Felicitaciones. Eso. Muy bien, pasamos al problemita número 5. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ves? Interesante. Y fácil, claro, fácil. Veamos entonces cómo sería el cuadrito del problema 5, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería este cuadrito? Ahí está el cuadrito. ¿Correcto? En este lado ponemos el nombre de las personas. Acá están las universidades, llamadas A, B y C. Y acá están las carreras que estudian, ¿cierto? Ingeniería, periodismo y turismo. Muy bien. Entonces, comenzamos con la primera parte. ¿Qué nos decía? Camila no está en A. Acuérdate, Camila no está en A. Entonces, ¿qué podríamos si Camila no está en A? Correcto. Un aspita en A. ¿Estamos de acuerdo o no? Camila no está en A. Luego dice, Omar no está en B. Omar no está en B. Entonces, ¿qué pondrías? Un aspita en B. Muy bien. El que está en B estudia periodismo, pero por ahora yo no sé quién está en B. Entonces, esa partecita la guardo para luego. Para después. El que está en A no estudia ingeniería, pero tampoco sé quién está en A. También lo dejo para después. Y el último dato dice, Omar no estudia turismo. Omar no estudia turismo. ¿Qué harías? Correcto. Omar y turismo, un aspita. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero, profe, solamente esa información, ¿ve? Ahora regresamos a los anteriores. Esta partecita se parece a la que hemos visto en un problema anteriormente, cuando hablaba del religioso y de Lima. Si yo estudio en la Universidad B, entonces tengo que estar estudiando periodismo. Repito. Si yo estudio en la Universidad B, estudio periodismo. ¿Y qué pasa si no estudio en B? ¿Qué pasa si no estoy estudiando en la Universidad B? Si no estudio en B, entonces no estoy estudiando periodismo. Mira. Omar no estudia en B. ¿Qué significa? Que Omar entonces no estudia periodismo. Muy bien, nos ayudó de esa manera. Y en la parte de las carreras, esta fila ya tiene dos aspitas. ¿Qué iría aquí? ¿Te acuerdas o no? ¿Qué iría ahí? Un sí, muy bien. Porque toda la fila no puede llevar aspita. ¿Y qué habíamos dicho luego? ¿Qué hacías con la columna? Con la columna donde habías puesto ya un sí. Completabas con aspita. Muy bien, muchachos. Los felicito. ¿Ya? Hay otro dato por ahí, ¿cierto? Que lo habíamos dejado para el final. El que está en A, o sea, si yo sé quién está en A, no puede estudiar ingeniería. Y si estudio ingeniería, no lo estudio en A, pues. Capta. Si yo estudio en la universidad, no estudio ingeniería. Pero si yo estudio ingeniería, entonces no estoy en la universidad. Y mira qué salió. Omar estudia ingeniería. Por lo tanto, no lo puede estudiar en A. No, por eso ponemos aspita. ¿Y qué pasó ahora en universidades? Mira esta columna y mira esta fila. ¿Con qué llenarías? Esta columna acá, con sí. ¿Y esta fila? Con sí, ¿correcto o no? Si ya llené la columna con sí, ¿qué hago con el resto de esta fila? Solo en universidades, no te vayas a pasar hasta carreras, Correcto, se llena con aspita, muy bien. Y recuerda que aquí tienes un sí, ¿sí o no? Claro, aquí tengo un sí, ¿cierto? Muy bien. Pero también, recuerda que ya identificaste quién estudia en A. Y puedes regresar de nuevo al dato. El que estudia en A no estudia ingeniería. Pero vamos primero completando el sí. En esta columna recuerda que también habían dos aspitas, solo puede ir un sí. Y completo el resto de la fila con aspita y completo la columna con el sí. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora recuerda lo que te acabo de decir. Si estudia en A, si Mari estudia en A, entonces no estudia ingeniería. Ya está, profe. Muy bien, no hay problema por ahí.
¿Y qué nos falta? El que estudia en B, estudia periodismo. ¿Ya sabes quién estudia en B o no? Claro, Camila. Camila estudia en B. Y si estudia en B, ¿qué debe estudiar? Periodismo. ¿Qué ponemos acá? Un sí. ¿Qué hacemos con el resto de la fila y el resto de la columna? Un aspita. ¿Y qué nos pasa en esta fila? Se completa con un sí. Y se completó el cuadrito, mira. La pregunta es, ¿qué estudia Mari y en qué universidad? ¿Ya podría darme la respuesta? Claro, mira, ¿dónde está Mari? ¿Qué estudia Mari? Mari estudia turismo. ¿Y en qué universidad le estudia? Muy bien. Entonces la respuesta sería esa. Mari estudia turismo en la universidad. ¿Correcto? Facilito, mira, qué fácil, ¿ya ves? Vamos con otro problemita. ¿Qué nos dice el problema 6? A ver, el problema 6 sí nos va a exigir un poquito, ¿correcto o no? El problema 6 sí nos va a exigir un poquito de algunos conocimientos básicos de nuestra matemática. Dice Carlos, Pedro y Juan. Tiene cada uno un boleto con los números 7, 15 y 18. Aunque no necesariamente en ese orden. Si se sabe que la suma del número del boleto de Pedro con un número impar siempre resulta impar. Y el número en el boleto de Juan coincide con el número de día de la semana. Entonces vamos construyendo rapidito el cuadrito. Solamente tiene 3 nombres y 3 números en su boleto, ¿cierto? Pero esta partecita es importante. Dice, la suma del número que está en el boleto que tiene Pedro, lo sumas con un número impar, siempre resulta impar. Entonces escribimos acá, el número del boleto de Pedro, sumado con un número impar, siempre sale un número impar. A ver, ¿a qué te hace recordar? ¿Qué necesitas recordar para resolver esto? ¿Qué necesitas? A ver, vamos recordando. Entonces necesitamos recordar lo siguiente, mira. Dice, recuerda que los dígitos pares, ¿cuáles son los dígitos pares? 0, 2, 4, 6, 8. ¿Cuáles son los dígitos impares? 1, 3, 5, 7, 9. ¿Te acuerdas cómo reconocías si un número es par? Claro, porque terminaba en un dígito par. ¿Y cuándo es impar? Cuando termina en un dígito impar. Esto, muchachos, muy bien. Entonces, ¿podrías decirme estos números que acabo de escribir acá? El 168, el 254 y el 760. ¿Podrías reconocer qué tipo de números son? ¿Pares o impares? Claro, 8, 4 y 0, mira, 8, 4, 0 son dígitos pares. Por lo tanto, son números pares. Recuerda, un número es par y ¿cómo lo reconoces? Porque termina en un dígito par, correcto. ¿Y los impares cómo será? Termina en dígito impar, ¿cierto? Entonces el número 163, 257 y 769 son números impares. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces ya sabes reconocer cuando un número es par y cuando un número es impar. Bueno, ya lo sabía, estamos haciéndote recordar. Conclusión, ¿qué pasa si yo sumo, mira, el 18, ¿qué tipo de número es? Par, profe. Más el 6, ¿qué tipo de número es? Par, profe. ¿Qué sale? 24. ¿Y 24 qué es? Par, profe. ¿Cuál sería tu conclusión? Si yo sumo un número par con otro par, el resultado siempre será par. Muy bien. Vamos con otro ejemplo. El 15, ¿qué tipo de número es? Vamos, dime. Impar, correcto. Y el 6, par, muy bien. Entonces, ¿qué salió? 21. ¿Y 21 qué es? ¿Par o impar? Impar. Entonces, ¿cuál sería tu conclusión, por favor? Si sumo un número impar con un número par, siempre sale impar. Recuerda que en la adición, cambiando el orden de los sumandos, se obtiene la misma suma. O sea, yo puedo poner primero par y luego un impar y va a salir lo mismo. No te olvides. Entonces, capta. Para que salga impar, se debe sumar un impar con un par. Un impar con un par. ¿Y qué pasa si sumo dos impares? Mira el siguiente ejemplo. 13 es impar. 7 es impar. ¿Qué salió? 20. ¿Qué es 20? Par. Entonces, solo hay un caso para que la suma de dos números salga impar. Que uno sea impar y que el otro sea par. No lo olvides. Que uno sea impar y que el otro sea par. Es el único caso
en el que va a salir impar. ¿Ya? ¿Lo recuerdas? A ver, vamos a ver si lo recuerdas. Entonces, estábamos en este problemita, recuerda. Mira, el número de Pedro con un número impar debe salir un número impar. ¿Qué acabamos de decir? Solo sale impar si sumas un impar con un par. Entonces, conclusión, el número que tiene Pedro en su boleto es un número par. Correcto. Y dime, ¿podrías reconocer si acá hay varios números pares o hay uno solo? Uno solo. ¿Cuál es? El 18. Entonces, ¿qué dirías? Pedro tiene el número 18. ¿Qué pondrías ahí? Un sí. Muy bien. Y si ya puse un sí, ¿qué hago en la columna y qué hago en la fila? Acuérdate, ¿qué hago en el resto de esta columna y en el resto de esta fila? Rellenas con aspita. Correcto. Y luego, el siguiente dato. El número en el boleto de Juan coincide con el número de los días de la semana. Regalado. ¿Cuántos días tiene la semana, jovencito? No veas que no te acuerdas, ¿ah? Tiene 7 días. Entonces el boleto de Juan tiene el número 7. ¿Qué pondrías, Juan, con 7? Sí. Y si pusiste sí ahí, ¿qué haces con la columna y con la fila? Aspita. Y por lo tanto, ¿qué llenarías acá? Repito. Un sí. Muy bien. Se completó el cuadrito, ¿está bien? Y nos dicen, entonces, ¿qué va a ocurrir? A ver, vamos a ver, ¿qué me piden? Que diga cuál es la verdadera. A ver, Carlos tiene el boleto 7, no, tiene el 15. Pedro tiene el boleto 7, míralo, no, tiene el 18. Juan tiene el boleto con el número 15, no, tiene con el número 7. Carlos tiene el boleto número 15, sí. Entonces la respuesta correcta sería la respuesta D. Celebras. Muy bien, jovencito. ¿Te das cuenta que los problemitas de los cuadros de doble entrada son fáciles de resolver, cierto? No son difíciles. Ya te enseñamos las estrategias y las diferentes técnicas. Nos vamos a descansar, siempre recomendándote, quédate en casa, cuídate mucho. Muchas gracias por nuestra atención prestada el día de hoy y nos encontramos en nuestra siguiente sesión. Chao chicos, gusto, nos vemos.